Beatriz Busaniche de Fundación Vía Libre. Beatriz es activista argentina por la cultura libre y los derechos humanos en entornos mediados por tecnologías digitales y nos va a estar hablando en la charla titulada Principios de seguridad de información para organizaciones sociales. En esta charla revisaremos con Beatriz la importancia de los datos y cómo gestionarlos de manera segura. Hola, buenas tardes. Bueno, es muy difícil el tema y hablar de principios de seguridad para organizaciones implica mucha autoevaluación y mucho pensamiento sobre qué entendemos por seguridad y quiénes somos estas organizaciones que queremos, que necesitamos y que urgentemente tenemos que adoptar medidas de seguridad no solo para nuestros integrantes, sino, y muy especialmente en muchos casos, para aquellas personas, aquellos colectivos, aquellos grupos con los cuales nuestra organización trabaja. Como organizaciones no solo tenemos responsabilidades hacia el interior de nuestra organización, para cada una de las personas que trabaja en nuestros equipos o para los y las voluntarias que forman parte de nuestra organización, sino que muchas veces como organizaciones trabajamos en distintas áreas que implican relacionarnos con personas que no forman parte de nuestra organización y frente a las cuales tenemos un deber de protección y de seguridad vinculado con qué hacemos con los datos de estas personas con las que trabajamos. Hablar de seguridad de la información es, primero, tratar de echar un poco de luz sobre un tema que tiene múltiples aristas. Y el primer tema que yo quisiera dar como principio y que ustedes se lleven como un elemento indispensable, un elemento ineludible, es que la seguridad es un proceso y no una foto. La seguridad es un elemento dinámico, la seguridad es siempre un proceso y es un proceso que no se acaba nunca, es un proceso que sabemos quizás cuando comienza, porque es el momento en el que en nuestra organización decidimos dotarnos de un protocolo de seguridad y empezar a adoptar medidas de seguridad de la información, pero a partir de ahí es un elemento que siempre tiene que estar presente en cada comunicación, en cada archivo, en cada adopción de tecnologías que hagamos en nuestra organización. Es decir, es un proceso que no termina y no tenemos que aspirar a que termine, es un proceso en marcha de forma permanente. Tenemos que aprender a convivir con los protocolos de seguridad de la información y hacerlos parte del día a día de nuestro trabajo. Esto me parece que es el primer elemento que como organizaciones sociales tenemos que pensar a la hora de planificar la seguridad de nuestra información. Después tenemos que tener en cuenta algunos factores de seguridad. Como verán, yo no voy a dar tips técnicos. No está en mí, no soy especialista, además en eso me daría mucha vergüenza ponerme a dar recomendaciones de software o tips técnicos y cosas por el estilo, porque no es mi campo. Y además, en esta dinámica de la seguridad como proceso, las adopciones tecnológicas siempre se subsumen a las evaluaciones de riesgo que vayamos a hacer en nuestra organización. Entonces, no podemos pensar la seguridad como un elemento tecnológico, sino como un elemento de políticas de información de nuestra organización. Primera cuestión que tenemos que considerar. La primera cuestión que es indispensable considerar a la hora de analizar la seguridad de la información para una organización es quiénes somos y qué perfil tiene nuestra organización. Porque en función de eso, los perfiles de seguridad de la información o los perfiles de ese protocolo de seguridad que tenemos que poner en marcha van a ser quizás distintos, van a tener matices, van a tener que tener resguardos de distinto tipo. ¿A qué voy con esto? Una cosa es, si yo soy una organización que, por ejemplo, trabaja con denuncias de abusos institucionales y entonces mi área de trabajo es la protección de derechos humanos de colectivos vulnerables frente a abusos por parte de las fuerzas de seguridad en alguna provincia o a nivel federal o en algún distrito. En ese caso, cuando yo trabajo sobre ese tipo de cuestiones, tengo una población
con la que trabajo, que pueden ser testigos, que pueden ser familiares de víctimas, que pueden ser víctimas directamente, a las que tengo que custodiar de una manera muy rigurosa. Pero también sé que tengo enfrente a un potencial atacante que genera una serie de problemas propios, que es, por ejemplo, si me dedico a hacer denuncias de abusos policiales, bueno, tengo que tener cuidado que lo que tengo adelante es complicado. Si yo soy una organización que se dedica, por ejemplo, a mapear áreas verdes en una ciudad, bueno, probablemente los datos que yo maneje sean datos de georreferencia, sean datos vinculados con espacios verdes, con especies de plantas, qué sé yo, autóctonas y qué tipo de arbolado, cuántos metros cuadrados per cápita hay de espacio verde en una ciudad. Y es un trabajo absolutamente valioso e indispensable en el sector de las organizaciones de la sociedad civil para trabajar el derecho a la ciudad, para trabajar el derecho a un hábitat saludable, el derecho de niños y niñas a tener un espacio donde jugar y demás. Tiene una importancia crucial, pero las hipótesis de ataque que manejo son radicalmente diferentes a las hipótesis de ataque que puede manejar una organización que se dedica a denuncias de abusos institucionales por parte de las policías o que se dedica a proteger, qué sé yo, por ejemplo, otras organizaciones que suelen tener altos niveles de riesgo de ataque son las organizaciones de periodistas que trabajan con filtraciones de casos de corrupción o filtraciones de información y de denuncias, que están en ese mismo perfil de gradaciones de organizaciones que manejan información muy sensible y de alto riesgo frente a estas gradaciones de organizaciones que trabajan con información no sensible, porque en muchos casos ni siquiera administran datos personales, y de bajo riesgo. En todas hay que tener una política de seguridad de la información. La política de seguridad de la información siempre tiene que estar, porque la información es un insumo, en muchos casos un producto de nuestras organizaciones, y en muchos casos es el elemento fundamental con el que trabajamos cuando trabajamos desde nuestras organizaciones. Pero primero tenemos que identificar para la adopción de una política quién soy. Y en quién soy también tengo que identificar mis hipótesis de ataque. Es decir, quién es mi potencial enemigo, porque en función de quién es mi potencial de atacante, yo diseño las ideas de riesgo que corre mi organización. Por ejemplo, si trabajo en esto que les decía, denuncias de derechos humanos contra abusos policiales en una provincia. No quiero hacer ninguna mención de ninguna provincia en particular, porque, bueno, no vamos a hablar de ningún caso concreto, pero sí podemos pensar, bueno, en una provincia o en una ciudad determinada donde hay corrupción institucional, donde hay corrupción policial, donde hay connivencia con el poder político, donde hay connivencia con el narco, donde se vive una situación complicada en términos de seguridad, y mi organización se dedica a proteger a víctimas de ataque o de cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el territorio. Entonces, en ese caso, probablemente ante una hipótesis de ataque que es local, que puede ser una eventual orden de allanamiento que pueda tener esta fuerza policial corrupta y que me puede llegar a allanar el domicilio de la organización, lo último que yo tengo que hacer es tener la información en una base de datos en un servidor local. Así como muchas veces decimos, bueno, tu organización tiene que tener servidores propios, tiene que tener propia autogestión de su información. En esta hipótesis, lo que te conviene es tener esa hipótesis, esa información que es sensible, que es problemática y que es riesgosa, lo más lejos posible del territorio que maneja quien puede ser tu potencial atacante. Y eso implica que quizás en ese caso sí te sirva tener información en alguna de las nubes de Google o de alguno de los servicios que te ofrecen a nivel internacional empresas a las cuales, por ejemplo, un juez de una provincia o una policía de una provincia o una banda corrupta de tu lugar, de tu territorio, difícilmente logre llegar.
Ahora, distinto es si tu enemigo es la CIA, o si tu enemigo es la NSA, o si tu hipótesis de ataque viene de algún otro frente que puede tener acceso a esos servidores y entonces te conviene tener tu información en un servidor donde vos controles la información. Esta es una cuestión que es dinámica y que nunca hay una respuesta apropiada. Muchas veces nosotros decimos en Vía Libre que la información la tenemos que autogestionar, que tener servidores propios, que tener capacidad técnica propia y demás. Pero si tu hipótesis de ataque está en tu propia localidad y eso hace que la información que vos manejás quede a mayor riesgo cuando vos estás en el territorio, entonces la información sensible la tenés que manejar lo más lejos posible del territorio. Eso como primer aspecto. Veamos, fíjense un detalle, la seguridad de la información, más allá de algunos aspectos técnicos que son importantes y que hay que tener siempre en cuenta, como por ejemplo muchos resguardos de accesos, si tenemos, por ejemplo, manejamos redes sociales o manejamos acceso a servidores, tener bien claro quiénes tienen qué permisos para hacer qué, tener la capacidad de recuperar nuestras cuentas rápidamente si es que la seguridad de esas cuentas está comprometida, la posibilidad de tener una política de control de esa información que es información sensible de mi organización. Hecho este primer disclaimer, lo que hay que recordar siempre, así como casi como mantra, es que si la información es de vida o muerte, no debe estar digitalizada. A mayor digitalización de la información, mayor capacidad de comprometer esa información. Por eso que decía esto de las gradaciones, de los niveles de información que tengo que manejar. Si yo manejo información de personas que denuncian potenciales casos de corrupción, bueno, a esa gente la tengo que tener absolutamente protegida. Y otra cosa que es central, nunca crearnos una falsa sensación de seguridad. La seguridad es un proceso, y esto lo voy a seguir repitiendo, y creo que voy a cerrar esta charla repitiendo que la seguridad es un proceso. Y que no importa necesariamente adoptar una tecnología para asegurar determinados principios de seguridad. La seguridad no es un aspecto técnico estrictamente, sino que es un aspecto de procesos, de protocolos, y en general la mayor grieta de seguridad de un sistema está en el humano o humana, la persona que opera el sistema de seguridad. Muchas veces tomamos muchos recaudos técnicos, pero perdemos el control sobre las personas que son quienes operan esos resguardos técnicos, que pueden tener desde un compromiso en términos de estar siendo amenazadas o estar siendo coercionadas para entregar determinada información, o simple y llana distracción o simple y llana equivocación a la hora de acceder a la información o utilizar una determinada base de datos. En este sentido, siempre hay que tener en cuenta que muchas veces la seguridad también tiene que negociar con las condiciones de complejidad de esa política de seguridad. Si la política de seguridad es extremadamente compleja para personas que no tienen un dominio de la tecnología, muy probablemente encontremos que las personas van abandonando las pautas de seguridad porque se les hace muy cuesta arriba sostener esas pautas de seguridad. Entonces, tenemos permanentemente que tener una cierta negociación entre la complejidad y las personas que tienen que aplicar esas pautas de seguridad. Muchas veces creemos que porque ponemos herramientas de cifrado en las comunicaciones, cifrado en todos lados, vamos a garantizar determinadas pautas de seguridad. Y lo cierto es que después, si esas pautas de seguridad se tornan muy complejas en el día a día de personas que no están habituadas a esto, probablemente empiecen estas personas a ser distraídas, negligentes o a dejarlas pasar. Por eso es que siempre hay que tener la seguridad como proceso. Siempre hay que estar revisando también la política de seguridad. Una política de seguridad de la información no es algo que vamos a instaurar hoy y que va a quedar así para siempre. Tenemos que instalar la política de seguridad, tenemos que formar
a todas las personas de nuestra organización en esas políticas de seguridad. Tenemos que asegurarnos que la política de seguridad de la información es apropiada por cada persona. Cuando digo apropiada, es vivida en el día a día del trabajo de esa organización. Es un compromiso que asumimos y que asumimos en términos de compromiso y rigor. Es decir, no sirve una política de seguridad de la información si no la voy a cumplir. Entonces tengo que asegurar que la política, por más hermosa que sea, detallada que sea, rigurosa, que tenga un plantel técnico que me apoye y que la implemente, necesito que cada persona de la organización incorpore la política de seguridad como propia y que la haga parte de su trabajo día a día. ¿Por qué? Porque si la política de seguridad de la información no está integrada a las actividades que día a día hacen las personas de nuestra organización y lo ven como una carga extra o como algo que, bueno, de vez en cuando me fijo, eso redunda en perder el día a día de la política de seguridad. Y esto es lo que uno tiene que ir viendo cada vez que hace revisión. En la revisión uno tiene que escuchar permanentemente cuáles fueron las complicaciones de la implementación de la política de seguridad, las dudas, las incertezas, los problemas. Si alguien te dice, bueno, sí, yo empecé a cifrar todo mi correo, pero en algún momento empecé a tener problemas con que los receptores no me podían leer, entonces dejé de hacerlo. Bueno, ahí tenemos un punto de análisis, es decir, bueno, ¿cómo logro que esto deje de pasar? O cómo logro que esta persona, en vez de simplemente dejar de cifrar su correo, diga, bueno, ¿qué correo tengo que cifrar? ¿A qué correo le tengo que poner especial cuidado? ¿A qué documentación le tengo que poner especial cuidado? Y acá entramos en la segunda cuestión que es central para el diseño de esa política de seguridad, y es analizar qué tipos de datos maneja mi organización y sobre qué soporte informático trabaja mi organización. Cuando manejamos información, decía, bueno, daba este ejemplo quizás muy extremo de, bueno, mi organización se dedica a velar por la defensa de los espacios verdes de una determinada ciudad, entonces la información que tengo es información que es de dominio público, que son mapas, que son información georreferenciada de especies nativas, de árboles, bueno, estadísticas, todo una cantidad de información que probablemente sea de fuente abierta, quizás, de dominio público, que no tiene una necesidad de ser resguardada con 7 llaves porque no compromete ni la integridad ni los datos personales de nadie. Sin embargo, si mi organización, por ejemplo, se dedica, como decía, a proteger testigos de casos de corrupción, es una organización de periodistas que tiene que proteger a su fuente. En su momento había muchos casos, antes de que la interrupción del embarazo se legalizara en Argentina, en los cuales, por ejemplo, las organizaciones de mujeres que apoyaban a otras mujeres que tomaban la decisión de interrumpir sus embarazos no deseados, corrían serios riesgos desde el punto de vista penal porque estaban en muchos casos asistiendo a personas que estaban cometiendo un delito o conocían a personas que atendían a mujeres que estaban, personas gestantes que estaban en una situación de cometer un delito que en algunas circunstancias podía ser incluso perseguido penalmente, y que esas organizaciones fueran, recuerdo un caso de una organización de mujeres que fue allanada en una provincia del sur argentino porque justamente brindaba información permanentemente para mujeres que tenían la vocación de interrumpir sus embarazos. Bueno, cuando estamos en el campo de bordear la ley o estar en un limbo legal, en un campo que puede ser interpretado como delito o donde hay una hipótesis de riesgo de ataque, tenemos que ver qué información manejamos. Si manejamos información sensible de las personas, esa información tenemos que tratar de evitar, lo primero que tenemos que hacer es un principio de minimización de la información. Si la información que nosotros recolectamos
puede poner en riesgo la integridad de una persona, entonces esa información no debe ser recolectada y no debe ser archivada. O debe ser archivada bajo condiciones, sí, primero, siempre hay que hacer una evaluación de riesgo sobre la información que manejamos. Si es estrictamente necesario administrar esa información, almacenar esa información, después de haber hecho un análisis de riesgo, digo, la política de seguridad siempre conlleva un análisis de riesgo. Si el riesgo es mayor que la utilidad de conservar esa información, entonces no debo conservar esa información. Y eso tiene que estar entre mis políticas institucionales. Y eso lo tiene que saber cada persona de mi institución. Entonces, si el riesgo que conlleva almacenar una información supera el objetivo para el cual almaceno la información, esa información primero no debe ser almacenada. Si tengo que almacenarla por alguna razón, ya sea para dar seguimiento a un caso, para dar protección a una persona, para generarle una protección legal, por la razón que después de hacer mi análisis de riesgo determiné que necesito guardar algunos datos de esas personas, bueno, tengo que tener una política de destrucción de ese dato. ¿Cuándo destruyo ese dato? Cuando ya esa razón indispensable para almacenar ese dato prescribe. Cuando ya no tengo más esa razón, cuando ya cumplí ese objetivo. Suponiendo que, por ejemplo, yo tenía un determinado dato de una persona y mi tarea fue conseguirle resguardo legal, un cuerpo de abogados que la proteja, bueno, si yo ya tengo eso, ya logré eso, destruyo ese dato. O lo guardo de modo tal que no sea fácilmente apropiado por aquella persona que pueda suponer un riesgo de vida para esa persona. Y recuerden siempre, si la cosa es de vida o muerte, a más digitalización, a más almacenamiento de la información, más riesgo. Entonces, muchas veces esa información debe ser guardada en papel y debe ser guardada en un lugar distinto de la sede de mi organización, que puede ser víctima de un allanamiento o de la entrada de una banda delictiva que ataque y robe. Una cosa que es importante, si mi organización maneja información sensible o pisa callos que duelen o molesta o le pisa el pie a alguien que tiene mucho poder en el territorio en el que yo me manejo, lo mejor es no tener mucha información en la sede de la organización y buscar lugares seguros donde guardarla, ya sea la caja de seguridad de un banco, ya sea que requeriría en esos casos una orden de allanamiento y un montón de justificaciones para que no pueda ser apropiada por una banda que ingresa a mi oficina y se lleva mis computadoras. Por otro lado, una cosa que es importante es, si yo, por ejemplo, lo que trabajo no es información sensible en términos de vida o muerte, pero sí son datos personales, entonces, por ejemplo, trabajo con niños, niñas y adolescentes, tengo que tener un resguardo, niños, niñas y adolescentes con quienes trabajo, por ejemplo, educación digital, o digo, para poner las cosas en un lugar de gradaciones de las múltiples tareas que realizan nuestras organizaciones. Cuando yo trabajo con personas que tienen datos personales, tengo que aplicar al interior de mi organización la doctrina de protección de datos vigente. En Argentina tenemos la protección de datos regulada por el marco de la Constitución Nacional, la Ley de Protección de Datos Personales, que es la 25326, una doctrina de protección de datos que establece que si yo conservo datos en una base de datos, tengo primero la obligación de declarar esa base de datos. Entonces, si mi organización, en lugar de trabajar mapeo de árboles, especies, fauna, especies verdes de la ciudad, el territorio, ese tipo de cosas, tengo una base de datos de personas y en esa base de datos tengo información personal de estas personas y hago un procesamiento de esos datos, puedo tener, qué sé yo, una investigación sobre población migrante, o puedo tener un trabajo sobre políticas de género, o puedo tener
Bueno, cualquier base de datos que integre datos personales tiene que estar, primero, custodiada con resguardos de seguridad como manda la ley. La ley de protección de datos es muy vaga a la hora de fijar resguardos de seguridad. Pero tenemos el compromiso como organizaciones de la sociedad civil de velar por los datos que quienes son las personas con las que trabajamos, ya sea el público objetivo de nuestras políticas, de nuestro trabajo, tenemos que garantizarles que vamos a resguardar y proteger sus datos personales en el marco de la Ley de Protección de Datos en Argentina. Eso implica que cada persona que esté en nuestra base de datos, primero tenemos que tener declarada la base de datos ante la autoridad de aplicación. Segundo, cada persona que está dentro de nuestra base de datos tiene que estar ahí a sabiendas, tiene que haber dado su consentimiento informado para haber sido integrada en nuestras bases de datos. Y en el consentimiento informado tiene que haber una política de protección de esos datos. Y esa política implica que tenemos la obligación de informarle a las personas para qué tenemos esos datos y cuál es el principio de finalidad para el cual tenemos esos datos en nuestra base de datos. Y tener el compromiso de no usar esos datos de las personas que nos los confiaron por alguna razón para un fin distinto del que fue declarado en el momento que obtuvimos ese dato. Si por alguna razón necesitamos usar esos datos o pensamos que puede ser útil usar esos datos para un fin distinto del que declaramos en el momento de recolectarlo, tenemos que tomarnos el trabajo de consultar a cada uno de los titulares de esos datos que queremos usar ese dato para otra cosa. Y eso implica una comunicación y obtener una vez más el consentimiento informado de esas personas para utilizar esos datos para otra cosa. También tenemos que tener la responsabilidad de no ceder esa base de datos a terceros y de no poner esa base de datos Beatriz, perdón, en riesgo de seguridad. Sí. Tengo que hacer de guardián del tiempo, estamos 6 minutitos pasados. ¿Ya? Ya, perdón. Sí. No hay Perdón. problema. Bueno, una última cosa. Controlar, es muy importante esto, las condiciones de legalidad del software que usamos. Hemos conocido casos en algunos países de la región de allanamientos de organizaciones de derechos humanos con la excusa de que estaban usando licencias de software truchas. Obviamente lo que querían era quitarles todas sus computadoras y la información porque estaban tocando intereses problemáticos. Entonces es importante tener también una política de uso de software libre que nos permita tener control y tener en regla todos nuestros sistemas informáticos. Y perdón que me pasé. No hay problema. Muchas gracias, Beatriz. Nuevamente te invitamos a vos, Beatriz, y a los que están en formato online, si quieren ir a la sala de preguntas que dura unos 5 o 10 minutitos, que lo pueden hacer. Gracias, Beatriz. Ahora, bueno, un aplauso para Beatriz, justo se fue, pero... No. Gracias, Beatriz. Muchas gracias.